Hace unos días atrás me encontré los dibujos proféticos de Parravicini y me puse a investigar y yo no sabía de la existencia de estas psicografías, tampoco que fueran tantas, pero uno que me llamó muchísimo la atención fue la que habla de la música campi. ¿Qué sabes de todo esto? Sí, mira, Benjamín Solari Parravicini fue un artista plástico argentino que nació en la ciudad de Buenos Aires, destacándose especialmente en la pintura. Él se volvió muy conocido por las psicografías que tú mencionas, y todas son de carácter profético, de sucesos en la historia de la humanidad que pasaron con exactitud, y otras que están pasando, y otras más que están por pasar. Leí que él desde niño ya tenía dotes psíquicas, a tal grado que decía que hablaba con duendes, hadas y ángeles. Y su papá, que era psiquiatra, le hizo varios estudios médicos que revelaron que el niño estaba completamente sano. Así es, y además sus dotes psíquicas se incrementaron a raíz de una extraña experiencia que tuvo estando él sentado en la calle, sentado en la calle, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Fíjate que se le aparecen dos seres de grandes ojos blancos, se le acercan y de repente los envuelve una luz que los transporta a una sala circular. Uno de estos seres le dijo telepáticamente que él debía de predicar amor y que estarían en contacto con él en todo tiempo. Posteriormente Parravicini apareció nuevamente en el pequeño banco en donde estaba sentado antes de haber sido raptado por estos seres, pero más de 3 horas después. Fíjate que este es el clásico caso de abducción que les ha ocurrido a miles de personas, y algunos regresan con dotes psíquicas, como fue el caso de Parravicini. Y en cuanto a la psicografía, ¿por qué crees que Parravicini empieza diciendo que Sueño de amor de Liszt se tocará al principio del mal? A ver, vamos a analizar la psicografía. Tienes ahí una copia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú aprecias en primer plano de la psicografía? Pues en la parte de arriba del dibujo parecen ser unos amantes. Exacto. Y es curioso, pero ese es el tema principal de las 3 piezas para piano que compone Franz Liszt en su obra Sueño de amor. Para componer Sueño de amor, Franz Liszt se inspiró en 3 poemas de su época. El primer poema, con el cual se inspiró para componer su primera pieza musical, habla de un amor puro y espiritual. En el segundo poema que se inspiró para hacer la segunda pieza musical, habla de un amor más carnal, más sensual, más erótico. Y el tercer poema habla de un amor desenfrenado, sin tabúes, sin prejuicios de ninguna especie, y es con el cual se inspira para hacer su tercera pieza musical. Si te das cuenta, en su obra Sueño de amor, inspirada en estos 3 poemas, viene siendo como una descripción de la evolución sexual de la humanidad. Antiguamente se vivía un amor limpio, puro, espiritual, pero en la actualidad se vive un amor más carnal, más pasional, más sensual, que vendría siendo la segunda pieza de su obra. Y al final se viviera un amor desenfrenado y libertino, la tercera pieza de su obra. Fíjate que a mí no me deja de fascinar cómo Parravicini toma como referencia a Franz Liszt en su obra Sueño de amor, en donde la humanidad empieza a caer en un declive, sobre todo en la parte de la moralidad. Si seguimos analizando la psicografía, ¿crees que sean unas escaleras las que aparecen debajo de los amantes? ¿O qué otra cosa podría ser? Al principio llegué a pensar en un diagrama de barras de los que utilizan los estadistas, en unas escaleras también, pero me recordó también los tubos de un órgano antiguo, de los llamados órganos tubulares. Sí, claro, entre más grande es el tubo, el sonido se vuelve más grave, y entre más se corta el tubo, el sonido será más agudo, ¿verdad? Sí, es correcto. Y si observamos bien la psicografía, el sonido se vuelve agudo, o digamos que todo se agudiza cuando llegamos a la palabra campi.
Sin embargo, también puede tratarse de unas escaleras que conducen al género humano al abismo. Fíjate en este dato curioso que te voy a dar. Cuando Franz Liszt escribió Sueños de Amor, apareció en los años posteriores un arte llamado Kitsch, que nació en Múnich, Alemania, entre las clases adineradas. Este arte surgió como tratando de ridiculizar lo artístico y estético que estaba establecido en esa época. El arte kitsch es por lo regular extravagante, absurdo, de mal gusto, con una combinación de colores de forma desagradable. Yo pienso que definitivamente el arte kitsch nació como un acto de rebeldía a lo que ya estaba establecido. Es algo parecido al movimiento hippie de los 60, colorido, estrafalario. Sí, es una buena comparación, pero lo más interesante viene a continuación. Este tipo de arte kitsch fue el precursor de una corriente artística que inició en el año de 1909 y que se llamó Camp. ¿Te suena? Campi. Podríamos definir que el arte Camp es un tipo de sensibilidad artística que se basa en lo ridículo, la ironía y la exageración de las cosas, y que en inglés a veces el arte camp lo pronuncian como campy o cheesy, que significa cursi o ridículo. A ver si entendí bien. El arte kitsch nació un poco después de que Franz Liszt compusiera su obra Sueños de Amor, y que a su vez este tipo de arte kitsch es la precursora de la corriente camp. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con la música campi? Mucho, porque este arte es el que va a definir la moda en el final de finales que anuncia Parravicini. Pero mira, no nos adelantemos y sigamos analizando la psicografía. Si observamos el siguiente escalón, ¿qué es lo que dice? Dice, después será la música negra. Fíjate que Parravicini no deja de asombrarme. Cuando los afroamericanos trabajaban como esclavos en los campos de algodón, cantaban canciones de tristeza por su condición de esclavos. De ahí viene la palabra blues, que significa melancolía o tristeza. Muchos de ellos llegaron a convertir al cristianismo y en sus servicios religiosos daban rienda suelta a toda la alegría que tenían reprimida. Por eso es extraordinario oírlos cantar música sacra con tanta vehemencia. Y de esa música sacra o religiosa surgieron otros géneros de música, como por ejemplo... Sí, claro, el rock and roll, el jazz, el funk y muchos más. Exactamente. Y vaya que la música negra ha influenciado y sigue influenciando al mundo. Parravicini vuelve a ser un parteaguas, señalándonos una etapa importante en la historia de la música. Pero mira, sigamos analizando la psicografía. ¿Cómo dice en el siguiente peldaño que va en descenso? La música electrónica. Luego la música electrónica. Fíjate que a veces pensamos que la música electrónica nació en los años 70s, 80s, pero nada que ver. Los primeros ensayos sobre este género de música empezaron a hacerse a principios de 1900 con un instrumento llamado telarmonio, y posteriormente la música electrónica fue evolucionando hasta la década de los 70s y 80s y hasta nuestros días, que aún sigue vigente. Eso nos indica pues que la música campi todavía no ha llegado. Así es, y Parravicini vuelve a asombrarnos con la exactitud de cómo la música electrónica ha influido al mundo. Pero, ¿cómo termina diciendo la psicografía? Y el final de finales y la música campi. Pero, ¿a qué se refería Parravicini con el final de finales? Pues para que todo este sistema material y capitalista en el que vivimos desaparecerá con la destrucción de la humanidad. ¿Pero de qué forma? ¿Hambres, guerras, enfermedades? Parravicini lo menciona de varias formas. Por ejemplo, que va a caer un meteorito que impactará la Tierra. También habla de enormes bombas creadas por los hombres que son de destrucción masiva. Y también de que se avecina una tercera guerra mundial. O sea que antes de que se venga una catástrofe podría destruirnos a la humanidad, ¿aparecerá la música campi? Sí, es correcto. Fíjate, esto es muy interesante. Al parecer Parravicini nos alerta
que cuando esta música esté de moda, el final parcial o total de la humanidad habrá llegado. Pero ¿cómo en qué tiempo crees que aparecerá este género de música? Mira, hay una forma muy interesante y peculiar de saberlo. ¿Recuerdas la película Los Juegos del Hambre? Sí, claro que la recuerdo. ¿Cómo se vestían y se peinaban las personas de esa época futura? Sobre todo los comentaristas y la gente famosa. Pues de una forma muy estrafalaria, extravagante, tanto como en ropas, peinados, maquillaje, todo. Pues así como se visten en esa película, esa es la moda camp. Actualmente ya hay varios diseñadores de moda que están empezando a trabajar en esos diseños. Y esta moda irá apareciendo cada vez más en sus desfiles. Algunos de estos diseñadores dicen que esa será la moda del futuro. Si recuerdas bien la película de los Juegos del Hambre, en sus fiestas los atuendos de las mujeres son del tipo de la época del romanticismo, que era la moda que se usaba cuando Franz Liszt escribió su obra Sueños de Amor. Ahora entiendo. La relación entre el arte kitsch que evolucionó posteriormente con el arte camp y que dará como resultado pues no solamente a la música sino a la moda campi. Pero ¿cómo crees que será este tipo de música? O sea, ¿cómo podríamos nosotros identificarla? Hoy en día es muy difícil saberlo. Creo que todavía no hay nada al respecto de este tipo de música, puesto que al parecer este tipo de música aparecerá en un cierre de época y es muy probable que sea un resumen o una fusión de todos los géneros de los que ya hablamos: música clásica, ritmos afros y música electrónica. ¿Pero crees que actualmente algún cantante o músico conocido ya esté trabajando sobre este tipo de música campi? Sí, sin lugar a duda. Algunos estudiosos del tema dicen que tanto la moda como la música va a ser de tipo intersexual. Y fíjate que un referente que podría servirnos de guía es Lady Gaga, en su video que se llama Aplauso. Pero pues esas solo son conjeturas. Sí lo he visto, ella realmente se ve intersexual el tipo de video que saca, pero la música creo que tiene que evolucionar un poco más hasta llegar a la música campi. Sí, creo que también eso es importante. Lo que sí es un hecho, y sería bueno grabarnos de memoria, es que la psicografía de Parravicini dice que al final de finales se escuchará la música campi, es decir, que cuando esté de moda la música campi, el fin del mundo habrá llegado. Cuando esté de moda la música campi, el fin del mundo